Hoy desde el nuevo setup que preparé para poder trabajar especialmente para vos en la producción de videos para YouTube. ¡Yeah! ¡Yeah! Vamos a escuchar y analizar por primera vez a la cantante francesa Pome, creo que la estoy pronunciando correctamente, con su canción La Lumière. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Esto es gracias a la recomendación de una de las miembros más recientes del canal, así que Juli, el video va dedicado especialmente para vos. Gracias por formar parte de la comunidad y por haber hecho esta recomendación que dice de la siguiente manera. La menor. ¿Está afinando la guitarra mientras están tocando? O sea, arrancó la canción y ella está afinando con el micrófono abierto. Sí, está afinando. Ok, vos tranqui, Pomen, no te preocupes. Ah, va con efectos, bien. Es como un chorus, el efecto que le puso la guitarra. Me gusta. Fíjate que toca súper arriba, con un capo. A más no puedo. Oh. Buena voz. Me gusta que sea minimalista, que vaya de a poquito, que no aparezca todo de repente. Muy bien. Me gusta mucho cómo está cantando, así que gracias por haber hecho esta recomendación. Creo que a Pome la han mencionado en otras ocasiones, sobre todo cuando hacíamos los análisis de la cantante Aurora, porque tengo entendido que han hecho una colaboración. Si te interesa que hagamos la reacción análisis musical de esa canción, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Pero hasta acá tenemos una maravillosa canción minimalista entre el... Es una suerte de indie pop postmoderno, ¿no? Me parece que el gran diferencial que tiene, por lo menos para mis oídos, es que está cantando en francés porque es una cantante francesa. No hemos escuchado muchos cantantes franceses en el canal. Sí recuerdo que la primera canción que escuchamos cantar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen fue SOS, que todos me dijeron está en francés y yo no entendía que estaba en francés porque no entendía la pronunciación de Dimash en esa canción. Acá se entiende claramente que está en francés y fíjate, 4 acordes, la menor, Do mayor, Sol, Fa. Estamos en la menor, super modal, porque es como si hiciera primer grado, tercero mayor, séptimo antiguo, y en vez de volver al La, va al Fa, es decir, baja al sexto. Y esto le permite darle continuidad a la canción, porque es una progresión de acordes que te permite avanzar, avanzar y avanzar. Y vamos a ver cómo le dan el giro para acercarse al final. Estamos promediando la canción y fíjate que está todo muy mesurado. Está muy tranqui ahí, la batería, el bajo, sin mayores inconvenientes. Me gusta el formato también que tienen. Fíjate cómo ahí crecieron un poquito en lo que sería el estribillo y luego volvieron a la estrofa bajando un poquito más. Fíjate que en el estribillo además la baterista estaba haciendo una voz coral muy delicada, muy arriba, que incluso parecía sintetizada. Por ahí lanzaron alguna pista de fondo con algún sinte para que pueda acompañar esa sección porque sonaba como si se elevara. No han modificado la progresión de acordes, pero sí la entonación con la que estaba cantando en esa parte Pome y por supuesto al sumarse la baterista con los coros hay un cambio de entonación y de atmósfera sonora que percibimos en ese momento, sin haber seguido a ninguna otra tonalidad y estando en la misma estética que venían manejando desde el principio.
gustaría saber qué está diciendo. Si sabes sobre qué trata la canción, exactamente, por favor dejalo escrito abajo en los comentarios. Ahí va. Hay pistas de fondo. Y en algunos momentos, en vez de hacer un compás de 4, es un compás de 6. Se queda 2 tiempos más en un acorde simplemente para hilvanarlo con la frase siguiente, y me parece que eso está dado no tanto por la cuestión musical, sino por la conducción de la lírica, es decir, por cómo está llevando adelante la letra y, en ocasiones, lo cual me parece muy inteligente a nivel artístico, estirar un poco la música para que la letra pueda decirse tranquilamente y que no haya ahí un litigio entre qué va primero y qué va después, sino que las dos cosas, tanto la música como la letra, puedan condensarse en el discurso que está esgrimiendo y en el mensaje que quiere transmitir a través de él. Buenos agudos. Bien, qué lindo. Fíjate que hay un sinte de fondo, un plug, que es lo que estamos escuchando ahora, que mantiene el ritmo. Hay una combinación con música electrónica acá también, gracias a esto. Que fíjate que la bajista está atrás con unos aparatitos. Fíjate que ella sigue cantando con la armonía en la cabeza y en su voz, independientemente de que no haya una armonía clara, porque lo que está haciendo esa suerte de máquina de ritmo afinada que estamos escuchando de fondo es simplemente un patrón rítmico melódico que se repite, pero que no hace ningún dibujo armónico específico, y sin embargo, Pome sigue cantando como si estuvieran tocando por debajo de la voz, lo cual es muy bueno. Ahí está. Buenos aparatos. Mi. Fíjate que está acá arriba. Yo no lo voy a hacer porque me voy a quedar sin voz si canto tan agudo. Pero está en este Mi 5, baja el Do y sube al Re. Fíjate cómo con 3 notitas maravillosas, pero ahí bien colocadas, uno se siente inspirado. A lo que se le suman los coros de la baterista. Eso, claro. Tenía que romper ahí. Y fíjate que está utilizando unas baquetas muy particulares la baterista, a ver si la logramos enfocar, que tienen el martillo en la punta, para decirlo en criollo. No son las baquetas comunes, que es solamente la varilla de madera, sino que eso le da una sonoridad un poquito más apelmazada, más redondeada, menos punzante, ¿no? Porque si impactás la madera o el metal contra el metal o los parches de la batería, suena más punzante, más duro. En cambio, esto lo que hace es suavizar la ejecución del instrumento, lo cual hace que pueda manejar muchísimo más fácilmente las dinámicas. Viste que ese último lo estira, ¿no? El Fa, cuando se queda en el Fa, lo hace en vez de 4, 6.
5, 6, 7. En el 7 vuelve a entrar. Ahí está de vuelta. El último. La menor. Rock and roll. Muy bien, lo que decíamos, en el último acorde del estribillo, en vez de hacer un compás de 4, en vez de hacer 1, 2, 3, 4, como venía haciendo todo el resto. 1, 2, 3, 4, lo estira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Y eso desequilibra un poco todo, pero me parece otra vez que está dado por la conducción de la lírica en esa situación, en ese momento. Me ha gustado mucho escuchar y analizar por primera vez a la cantante francesa Pome. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que, al igual que Juli, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido y además vas a poder solicitar la reacción análisis que quieras para que sea dedicada especialmente para vos, sin tantos cortes comerciales como es habitual por cuestiones de copyright. Y además, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.